queremos tomar una porción de la palabra, un pasaje más exactamente de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 3. Si usted tiene un ejemplar de la palabra, por favor tómela y vamos a leerla. Dice el texto: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Vamos a hablar bajo el tema solidarios con los presos. En la imagen que vemos, observamos a un preso, no precisamente de este país, que está leyendo el libro, como dice Nehemías. Ese libro sagrado que no hay otro como él, llamado la Biblia. Las cárceles son lugares que nadie quiere ir allá, pero que las personas que están allí, que son llamados presos o prisioneros, o podemos llamar, como es un símil, cautivos, encontramos esas referencias desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En esta noche presentaré una que otra imagen de algunas de las actividades que Dios nos ha permitido realizar, porque por la gracia y la misericordia del Señor estamos trabajando hace 12 años largos en las cárceles. Y quiero enviar un cordial saludo a los hermanos que también nos colaboran en la cárcel de Pamplona, como en la cárcel de Ocaña. Así como también aquí hay un hermoso grupo de pastores que el Señor está bendiciendo y que anhelamos y deseamos que el Señor lo siga haciendo. Pero es importante notar que por algo Dios permite que se haga referencia de esta condición a lo largo de sus páginas sagradas. Hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y pienso que precisamente esta situación como que nos acopla más a la realidad. Porque esta situación de aislamiento obligatorio, donde muchas personas están confinadas en su propio hogar, que hasta ahora se lleva una semana y ya hay algunos que quieren tomarse los pelos, los cabellos de la cabeza y entrar casi en desesperación. Hay muchos memes, videitos chistosos que sacan cómo esa incompatibilidad en el hogar empieza a ser mella. Esa razón es la cual, por la que Dios ha inquietado mi corazón y me ha dado una palabra, la cual estudiaremos a partir del próximo miércoles. Un estudio acerca del hogar, porque es muy factible que Dios siga obrando y esa pandemia el Señor la detenga. Pero hay otro virus que está dentro de los hogares que puede ir carcomiendo por dentro. Y al final las entidades de salud darán un parte maravilloso y esperamos que las entidades de jurisprudencia y eclesiales también lo den, que los hogares permanezcan y antes salgan robustecidos y no fragmentados o divididos. Para entender lo que queremos transmitir en esta noche, vamos a mirar qué significa solidaridad. Solidaridad se define como la ayuda que se le brinda a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se entere. O sea, una ayuda desinteresada. Una ayuda, como dice la Biblia, que el don en secreto es mejor. Que no tenemos que la derecha lo que haga lo sepa la izquierda. O que si voy a dar algo, primero levantar trompeta y decir voy a hacer esto para... No, eso no. Ahí estamos buscando nuestra propia gloria y eso no tiene ninguna clase de recompensa delante de Dios. Mire que hay una condición, que es dar a las demás personas sin esperar nada a cambio y sin que esa persona se entere,
Pero mire lo que dice, movido solo por la convicción de justicia e igualdad. Es decir, ¿qué hace una persona solidaria? Ver que la situación que está pasando la otra persona, que por el momento yo no la estoy pasando, puede que en un momento dado yo esté allá. Entonces, como dice la regla de oro, ¿cómo voy a esperar que me traten a mí? Por eso habla de justicia e igualdad. Los mismos derechos dignatarios de dignidad, que es un valor inalienable en cada ser humano, lo tiene una persona que pueda estar en el calabozo de más adentro o en un trono. Como personas valen igual. Fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Claro, las posiciones sí varían, pero la condición de como existencia son iguales, porque ambos fueron creados por Dios. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, el versículo 40, hay un texto que dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nosotros vamos a las cárceles, así como en muchas partes Dios coloca personas que vayan a predicarle a las cárceles, así como a los hospitales a predicarle a los enfermos, así como a las tribus indígenas. Son diferentes formas de la obra misionera. Pero en lo que compete a la cárcel, el Señor llama a aquellos presos que han creído en Él mis hermanos más pequeños. No porque haya una altura delante de Él, sino precisamente por la cosmovisión social que hay. Nosotros tenemos quizás a los que están recluidos en una cárcel, en un penal, como se dice por ahí, que no es correcto, la escoria de la sociedad. ¿Por qué no es correcto? Porque no todo el que está allá es un vil delincuente, y no todo el que está libre es una persona honorable. Eso lo muestra la palabra del Señor. ¿Será que todos los presos Dios los llama mis hermanos pequeños? No, porque ¿cuáles son los hermanos de Cristo? Los que han creído en Él, los que lo han aceptado en su corazón y le han reconocido como su único y suficiente Salvador. Porque si todos los presos llenaran la medida de ser hermanos de Cristo, no habría ninguna clase de motín, no habría necesidad ni siquiera de guardias, porque un cristiano se autorregula, se autocontrola. ¿Por qué razón entonces nosotros vamos? En primer lugar, para alentar y fortalecer a esa iglesia que está allá. Y en segundo lugar, para que se dé testimonio de que el Señor quiere salvar a todos, pero que solamente serán salvos los que crean en Él. Entonces, vamos a mirar, amados hermanos, ¿qué nos dice aquí este texto? Porque aquí dice, en el versículo que hemos leído, acordaos de los presos. O sea, el Señor nos invita a que nos acordemos, que recordemos que hay un pueblo de Él en las cárceles. Y estas expresiones que encontramos acá nos ayudan a entender, en cierta manera, cómo se siente un preso al nosotros estar sintiéndonos también privados de nuestra movilidad. El término acordarse significa traer a la mente, recordar o fijar en la mente. Es decir, ahora que nosotros estamos en esta situación, bien podemos entender cómo se siente un preso que está allá prisionero injustamente, que fue juzgado injustamente, que fue vinculado a un proceso injustamente. Bien podemos entender aún todos aquellos animales que están en cautiverio, que no fueron diseñados para eso. ¿Cómo se pueden sentir? Aunque ellos no tienen alma, pero su instinto no es estar preso. Entonces, acordarse significa traer a la mente. Ahora, ¿qué significa preso? Preso literalmente significa un cautivo, una persona que depende de otro, una persona que está presa,
cuando entra le retiran su cédula, pierde muchos de los beneficios y privilegios de ciudadano. Es decir, queda en una condición menor por causa de que no da muestras que puede vivir socialmente y en convivencia. ¿Qué más significa preso? Impedido. Aunque quisieran hacer muchas cosas, no lo pueden. Inhabilitado. Es muy doloroso para una persona, por ejemplo, saber que su familia se fue. En el caso de los hombres, que su esposa se fue con otro. O que viceversa, mujeres que su marido se fue con otra. Que sus hijos se fueron al mundo. Que sus hijos no hay quien los dirija ni quien los controle. Que su padre, su madre está enfermo. Que un familiar falleció y no puede asistir y acompañarle. Esas son situaciones bastante complejas. Que un hijo está enfermo y no tiene con qué ayudarle. Que quiere estudiar y no tiene cómo hacerlo. Que quisiera llamarlo y verlo, pero no puede. Son situaciones que imposibilitan e inhabilitan a un ser humano el estar privado de la libertad. ¿Cuántos en este momento desearían hoy domingo? Estarán diciendo en su casa, uy no, las veces que yo me perdí el culto por verme la película, por verme la novela, por verme la serie, por esto y aquello, por quedarme paraseando, y ahora yo quisiera estar en la iglesia y poderme dar un abrazo con un hermano, con una hermana, y ahora no puedo. ¿Cuántos quizás en este momento, uy no, yo que no fui a visitar a mi familiar, y yo tengo, y ahora, Dios mío, y ahora ¿cuándo lo volveré? O sea, ahora cuando no se tiene la libertad, ahí sí se empieza a valorar. Cuando se decía de pronto el pastor, vamos al culto, ay, pero qué esa canzonería. Ahorita, ¿cuántos no quieren ir al culto? ¿Cuántas personas que se le anunció, se le ha hecho culto hasta en los hogares, y se le decía, vamos al culto, después. Pero ahorita con esta situación, uy, ¿cuándo hay culto? ¿Por qué no vienen a hacer un culto en mi casa? Porque nosotros los seres humanos somos así. No valoramos las cosas hasta que las perdemos. Por eso ahorita que quizás no estamos estimando esa libre movilidad, en especial para ir al culto los días como hoy, día del Señor, día domingo, cuando volvamos, que no nos estén rogando o no estemos ahí como tirando a la monedita, ¿será que voy al culto o no voy al culto? No, vayamos, aprovechemos las cosas, hagamos las cosas que podemos mientras podamos. Por eso, amados hermanos, es que el texto dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. O sea, en este momento nosotros sí podemos sentir una sensibilidad por los presos, por aquella iglesia que está allá, porque nosotros estamos igual que ellos. No puedo ir para donde yo quiera, no puedo ir a hacer lo que yo quiera, porque la gran mayoría de los negocios, almacenes, todo está cerrado. Entonces, ¿a dónde va a buscar? Y de pronto se encuentra con un funcionario público y le colocan un comparendo, y entonces dicen, no, tras de que andaba con esta escasez y ahora 1 millón más para pagar, entonces mejor se queda quietico en la casa. Pero por dentro, ¿cómo se está sintiendo? Ahora piensen aquellos que tienen que asumir una sentencia de la cual en muchos casos no tiene nada que ver. Pensemos, y que su único refugio es el Señor. Precisamente yo quiero que miremos a algunos presos creyentes, que son los que nos enseñan, aquellos que a pesar de estar en una cárcel, su fe no se debilita, sino que permanece firme. El primer caso que les quiero presentar en esta hora es José. Y lo quiero invitar, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 42. Del versículo 15 al 24 encontramos esta narración. Se la quiero leer, pero me gustaría que usted también me fuera siguiendo allá en su casa con la Biblia abierta, leyendo también. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.
enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Metió a sus hermanos 3 días nomás en la cárcel. Dice, si sois hombres, perdón, el versículo 8 dice, al tercer día le dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro. ¿Qué decían? Aquellos que estuvieron 3 días nomás presos, 3 días nomás. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos, vea lo que dice la Biblia, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia, a la que muchos llaman disque karma. No, eso se llama justicia divina. Lo que usted siembre, va a recoger. Y eso que como que nos habla y nos dice, eso le está pasando por esto y esto, es la conciencia que nos acusa por no habernos puesto a cuentas con Dios. Y dice aquí, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, ellos están sintiendo la angustia que vieron en su hermano años atrás. Ellos lo notaron en los ojos, en la expresión facial y en el clamor de su hermano José, pidiendo ayuda, y ellos como si nada. Yo no soy el que voy a ser vendido, yo no soy el que estoy tirado allá en esa cisterna seca, sin agua. Yo no soy. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Como a mí no me toca, pues parte sin novedad. Pero llegó el día en que ellos también estaban presos. ¿Y a quién le pedían ayuda? A nadie, porque estaban presos en el extranjero. Entonces dice aquí la palabra, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Entonces, mis amados, ¿qué vieron ellos? La angustia. ¿Qué podemos ver en una persona que está privada de la libertad? Angustia. Aquellos que tienen a Cristo la depositan en Él. Pero eso no quiere decir que no la sientan. Sí la sienten. Por ejemplo, en estos momentos hay unos hermanos que fueron víctimas de este motín. Sus vidas no fue tocado ni un cabello. Pero en el patio, mejor dicho, en casi todos los patios hubo una revuelta tan terrible que los vándalos saquearon, se llevaron cuanto encontraron, útiles de aseo, comida, leche, pan, lo que encontraron. Y ahorita están sin útiles, están sin meriendas, están con muchas necesidades. ¿Y cómo se hace? Eso es una angustia que ellos están pasando. Porque ellos, ¿cómo hacen para poder hacerse a un papel higiénico? A una crema dental. ¿Cómo hacen si no hay manera? Dios nos guarde y nos libre de tal situación. Porque nosotros aquí, una persona por familia está autorizada para que vaya y conforme los recursos, vaya y traiga. Pero ¿qué de aquellos que no tienen nada? Dios, como nos ha estado hablando estos días, Él es fiel y bondadoso. Y Él obra y suple. Pero no quita la inclemencia de la prueba. Es su presencia la que la calma. José, ¿qué hacía? Rogaba, suplicaba, gemía, pedía. Pero sus hermanos no lo entendieron. También le quiero presentar a Jeremías, este gran profeta, que le tocó estar preso por causa de la honorabilidad a la palabra, por causa que no retrajo su mensaje, que no vendió su mensaje bajo ninguna circunstancia. En el capítulo 33 de Jeremías encontramos, bueno, desde el 32 y 33 hay unas situaciones muy preciosas ahí.
Pero en el 33 está Jeremías, dice, preso en el patio de la cárcel, aún preso en el patio de la cárcel. Y vino la palabra de Dios. ¿Por qué vino la palabra de Dios sobre Jeremías? Porque Jeremías en el 32 lo encontramos obedeciendo al mandato de Dios, comprando unas heredades, estando preso sin dinero, actuando solamente por la fe en Dios. Pero él está preso. Él mismo fue el portavoz del juicio que vendría sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. Él mismo dijo que vendría hambre, peste, enfermedad, cautiverio. O sea, él mismo sabía lo que venía. Y Dios le dice, vaya y cómprese una heredad. Entonces, él humanamente, siendo profeta de Dios, pero su humanidad no deja de hacerse una serie de interrogantes. Señor, yo no entiendo. Yo obedecí porque usted me mandó, pero ¿y para qué esa tierra? Primero, yo estoy preso. Segundo, viene una calamidad terrible. Entonces, ¿para qué, Señor? Entonces dice la palabra en el 33. En el 32 dice, así dijo Jehová que hizo la tierra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es un texto muy conocido. Pero a veces nos quedamos solamente en él. Pero yo quiero presentarle hoy ese contexto. ¿Por qué razón el Señor le dice a Jeremías estando preso, clama a mí? Porque para Jeremías todo había terminado. La esperanza, el anhelo de Jeremías estaba sepultado, estaba muerto. Él pensó que ya no había nada que hacer. Mire, como muchas personas hoy, ¿y después qué será? Escuchaba hace unos momentos al presidente Iván Duque diciendo, no pensemos que el mundo va después del 13 de abril, va a seguir igual. No va a seguir igual. Las cosas no van a seguir igual. Es como cuando una fábrica se detiene. El arranque es costosísimo. Volver a tomar la marcha no es fácil. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Porque si nos quedamos solamente pensando en eso, Dios mío, y ahora se me acabaron los clientes, se me acabó el dinero, se me acabó una cosa, se me acabó la otra. No importa que se acabe todo eso, lo importante es que no se acabe la fe en el Señor. Lo importante es que no se cierre la comunión, porque aquí hay una invitación. El Señor dice, clama a mí. Jeremías, la cárcel te está afectando. Jeremías, el encierro te está cegando la visión y el entendimiento espiritual. Por favor, clama a mí. Clama a mí, que yo te voy a despejar, yo te voy a mostrar lo que tú no puedes ver, yo te lo voy a mostrar. No importa que usted esté preso, pero clama a mí, pídeme a mí, que yo te enseñaré todas las cosas que usted no conoce. Entonces dice el Señor, mire lo que dice Dios tan hermoso, tan precioso, mi rey, como siempre. Dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. ¿Cómo estaba la ciudad? Asolada, en ruinas. Dice, hay un paréntesis, dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Esa hecatombe que le tocó sufrir a Jerusalén y a Judá, que fue algo totalmente desastroso, que ahí no respetaron el rostro de los niños, de los ancianos, de las mujeres, no respetaron a nadie. Eso fue una matanza terrible. El Señor dice que Él fue el que lo entregó. ¿Por causa de qué? Porque Él se goza de castigar. No, la Biblia dice que Él no se goza del castigo. Él no se goza, Él se goza el del bendecirnos. Pero la maldad demanda un atributo suyo, que es la justicia. La justicia. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Por la maldad del mundo. Por la nefanda conducta de la humanidad que vive a espaldas de un Dios que quiere lo mejor para la tierra, pero que todos nosotros a veces vivimos como tan contentos porque Dios nos bendice, salimos a trabajar, tenemos los servicios todos en la casa, tenemos bienestar y hacemos como dice allá Santiago, no digáis que mañana iremos y traficaremos y venderemos. No. Si Dios quiere, porque la vida de nosotros es como la neblina, el Señor estancó el mundo, lo paralizó. ¿Y quién es el único que no se paraliza? Su trono de gracia, su amor maravilloso, que es lo que nos sostiene. Entonces dice aquí el Señor, le dice a Jeremías, y hoy no lo dice a nosotros, he aquí yo les traeré
sanidad y medicina, y los curaré. ¿Qué es lo primero que trae Dios y que va a traer el Señor sobre el mundo y en especial sobre Colombia? Porque quiero decirles que aunque muchos lo único que hacían era lanzar improperios y burlas contra la autoridad que Dios colocó, como es el presidente de la República, en este momento ya organismos internacionales están avisorando una gran victoria que está teniendo nuestra patria. La gloria es para Dios. Pero, como dijera nuestro hermano Alberto Ortega en una de sus enseñanzas en estos días acerca del coronavirus, los presidentes que no se quedaron simplemente con la publicidad del coronavirus, sino que actuaron porque estaban transmitiendo una información, tomaron cartas en el asunto. Y nuestra patria lleva unos estándares bastante lejos de los porcentajes como tuvieron que afrontar otros países. Y a Dios damos la gloria, porque sabemos que en este día podemos decir que miles estuvimos en la presencia del Señor en ayuno y oración pidiendo a Dios por Colombia. No solamente el Movimiento de Misión Mundial, yo creo que, por no decir que millones de personas, aún personas que no han aceptado a Cristo, quisieron vincularse y pedirle a Dios misericordia por nuestra parte. Entonces, ¿qué es lo primero que trae Dios después de que pase esta tempestad? Y que a una persona como aquellas que están en la cárcel, que piensa que ya se acabó todo, lo primero que le trae es sanidad. ¿Qué significa sanidad? Restituir la solidez. Porque cuando una persona está enferma, no tiene ni siquiera la capacidad de estar en pie cabalmente. Habla de integridad, de salud. Dios traerá la salud para Colombia. Dios traerá la sanidad para Colombia. ¿Qué más dice Dios? Dice aquí la palabra, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Revelar. Este término revelar en el hebreo habla de mostrar al desnudo. Como oraba el apóstol Pablo a los Efesios, que él ruega al Padre para que les abra los ojos del entendimiento y ellos puedan comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder. O sea, Dios abrirá muchos ojos y verán la gran necesidad que hay de Cristo. Dios despertará muchas vidas, haciendo que reconozcan que no tienen dos atributos que el Señor ofrece, dos virtudes. Número uno, la paz, porque andan en guerra consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Y Dios dice que les regalará abundancia, o sea, no escasa, abundante paz. ¿Y qué significa paz? Bienestar, seguridad, prosperidad. Dios revelará esto. Aunque en estos días la maquinaria económica y operacional de nuestra patria tienda a estancarse, Dios la activará mucho más, porque Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Pero ¿qué más le revelará en abundancia? Dice verdad. Y verdad habla de estabilidad, de confiabilidad, de fidelidad. Dios se dejará ver en muchos corazones que Él sí permaneció firme, que aunque todas las cosas, todos aquellos que confiaban en el dinero, y si no hay mercancía para comprar, ¿cómo hacen? Los que se creían grandes humanamente, y si también los puede tocar el coronavirus, y Dios quiera no la muerte, igual perecen como cualquiera. En cambio, Dios está por encima de todo. Él es estable y Él revelará la verdad que se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Pero también dice el texto, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¡Qué palabra más maravillosa! Dios es el Dios que restablece. Y restablecer en el hebreo habla de poner los cimientos. O sea, todo este asolamiento que puede acontecer en cualquier área,
El Señor quita los escombros, corre los escombros y empieza a colocar cimientos nuevos. Empieza a restaurar. ¿Cuántas personas se volverán al Señor al terminar esta situación? Porque se dieron cuenta que realmente sin Cristo no se puede vivir. Les fue muy mal haberse alejado del Señor. Como el mismo profeta Jeremías le dijo, sabed cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová, fuente de aguas vivas, para ir a hacerse cisternas rotas que no pueden retener el agua. En cambio el Señor restaura, Él edifica, Él levanta. Eso lo va a hacer el Señor. ¿Qué más le dijo Dios a Jeremías? Que todas estas son situaciones que Dios le revela y que son esperanza de un preso. Porque no hay otro sino el Señor que los pueda ayudar. No pueden depender en más nadie, solamente en Dios. Y dice la palabra, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Qué más va a hacer el Señor? Limpiar. Y limpiar habla de hacer puro, de ser brillante, de ser inocente, incontaminado, santo. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a obrar. Y debido a que hay muchísimas situaciones de relaciones interpersonales que no se pueden hacer, todo eso va a permear las personas y les va a hacer entender que sí se puede vivir sin practicar X o Y pecado. Y empezarán a llenarse de lo que sí les puede alimentar, que es la unión familiar bajo la bendición de Dios. Todas estas cosas el Señor le reveló a Jeremías. Mire, en el versículo 10 dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin morador y sin animal. Escuche bien, ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Si usted se ha apartado del Señor, Dios te está diciendo en esta tarde, Él te va a volver a su casa. Y usted dejará esas palabras sucias, esas palabras que no honran a Dios, y volverá con alegría, trayendo una ofrenda de gratitud, diciéndole a Dios, gracias Señor, porque cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Cuando no tuve más que nadie para hablar, tú siempre me hablabas. Ese Dios es el Dios al cual servimos. Por eso, tengamos esa consideración. Ahorita que nos estamos identificando con los presos, pensemos que como Dios ayuda a aquellos, que es el único abogado que verdaderamente abre la apertura de la cárcel, ese abogado también nos va a ayudar a nosotros para vencer esta situación. Ahora, quiero presentarles por la actitud correcta frente al encierro. El apóstol Pablo fue un hombre que le tocó sufrir muchas cárceles por causa del Evangelio. Entonces, lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es tomar ánimo en estos momentos para ser útiles en la obra de Dios. En la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estos medios que Dios nos estaba permitiendo, que quizás antes se usaban para cosas que no tenían mucha edificación, muchos lo empezarán a usar para transmitir palabras de consuelo, palabras de edificación, palabras de... Pero ¿sabe por qué lo va a hacer? Porque le van a salir del corazón, porque usted ha sido renovado y restaurado, sanado, limpiado, bendecido, ungido, para que sea útil a pesar de estar en un aislamiento. Pero ¿qué otra actitud, qué otro consejo encontramos en la palabra del Señor para asumir como corresponde esta situación?
es orar para que la palabra fluya. ¿Por qué? Porque la palabra no se puede detener. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 4, el versículo 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Por quién debemos orar? Por todos aquellos pastores que estamos transmitiendo ahora por estos medios la palabra del Señor, para que el príncipe de la potestad de los aires no interfiera. Hay algo, no se entiende por qué razón, en los lugares donde ha abundado este virus, ha afectado las transmisiones de internet. Hay que reprender toda fuerza de las tinieblas. Hay que orar para que la palabra corra y sea glorificada. Como lo dice ahí, dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Dios bendiga a todos los hermanos que están orando por nosotros, para que Dios nos revele su palabra, y para que cuando la transmitamos, esa palabra llegue al corazón de aquel que está viendo y que va a ver estas enseñanzas, estos consejos bíblicos. ¿Qué otro? Bueno, miremos otro texto antes de mirar otro consejo, otra referencia. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 9. Dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nosotros nos hemos retirado de los templos, pero no nos hemos retirado de ser la iglesia de Jesucristo. Estamos unidos por el Espíritu, estamos unidos por esa confesión, esa profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces oremos para que todo lo que hagamos tenga un gran impacto en el mundo necesitado. Esta imagen que les presento es muy diciente, porque hay muchas personas que nunca han ido a una cárcel y en estos momentos ni siquiera están atendiendo los consejos de salubridad de estar encerrado, están dándole rienda suelta a su pecado. ¿Qué tiene que ver esa imagen? Porque hay personas que están tan acostumbradas al encierro que a pesar de que les muestren la puerta de la libertad, prefieren seguir encerrados, prefieren seguir cautivos del pecado. Y Cristo quiere romper esas cadenas para que las puertas de las cárceles espirituales se abran. Otro consejo que nos da el apóstol, lo que encontramos en la palabra, primero miremos el de Apocalipsis, es que nosotros debemos soportar el proceso sustentados en la fe en el Señor, creyendo que el Señor nos va a acompañar. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta expresión que dice aquí el Señor nos da a entender claramente que es Dios el que lo permite. Esta situación que estamos pasando, no pensemos que Dios no tiene el control. Dios siempre tiene el control de todo, siempre, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Pero más bien somos nosotros los que debemos aceptar y soportar el proceso, confiados en que Él está con nosotros, como dice su palabra: en las aguas y en el fuego Él estará ahí con nosotros. Pero en el capítulo 142 de los Salmos encontramos una actitud bastante correcta que debemos procurar hacer, y es examinarnos y desear la libertad espiritual integral. ¿Cómo así? Si yo ya soy hijo de Dios, sí, claro, pero no se nos olvide que somos salvos por gracia y que esa naturaleza pecaminosa no fue eliminada. Dios nos hizo libres de la esclavitud de ella, pero nosotros debemos depender de Dios cada día, porque el viejo hombre está ahí y debemos nosotros mantenerlo a raya. Mire lo que dice el salmista, versículo 6: escucha mi clamor
porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Muchas de las acechanzas del enemigo son más fuertes que nosotros. Por eso no debemos depender de nuestras fuerzas, debemos depender de las fuerzas del Señor. Mire lo que dice: saca mi alma de la cárcel, mi alma, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cuando nosotros nos cuesta alabar a Dios, cuando nosotros nos cuesta entrar en la presencia del Señor en clamor, cuando nos cuesta llorar, ¿no será que algo nos está cautivando? Y quiero decirles que si usted es cristiano no es un demonio, pero sí es un pecado. Hay algo que está ahí oculto, inconfeso, que necesita ser denunciado por la palabra para que la sangre lo limpie y le abra las puertas, para que pueda fluir nuevamente esa adoración espontánea, para que pueda fluir nuevamente ese deseo de bendecir al Dios Todopoderoso. Cuando nuestros sentidos quieren alimentarse más del pecado que de lo del santo y lo espiritual, hay algo pecaminoso ahí que está tratando de encerrar nuestra alma, y así no se puede alabar a Dios. Dice la Biblia que los muertos no pueden alabar a Dios, y dice el Salmo 139 que en tierra de cautividad no se puede alabar a Dios, pero los que hemos sido libertados del poder del enemigo alabamos al Señor. Cristo nos quiere ofrecer eso, pero para disfrutar de ese beneficio nosotros debemos ser sinceros, examinarnos delante de la presencia del Señor, vernos ante el espejo de la palabra, cómo estamos delante de Él. Cristo Jesús es el gran libertador. Cristo Jesús es el que verdaderamente puede dar libertad a aquellos que están tras las rejas en esos centros de reclusión y penitenciarías. Cristo Jesús es el que puede dar libertad a aquellos que en este momento están en sus casas o por ahí afuera, pero que están cautivos del pecado. Aquellos que no habían sido capaces de serle fieles a su cónyuge y están ahora que no hayan qué hacer para pegarse una voladita. Cristo te hace libre. Usted que por muy solapadamente era esclavo de algún vicio y ahorita está que no haya qué hacer, Cristo te hace libre. Cualquier clase de vicio, de pecado, de atadura, de ligadura, de lo que sea, si tú no tienes a Cristo y por envidia o por odio o por venganza te han hecho conjuros y maleficios, Cristo rompe esos maleficios. Acércate a Él. Esa imagen que les presento es Cristo el que liberta de la condenación. El texto dice: si el Hijo de Dios, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo, el Hijo del Dios viviente, viene a tu vida, todas las cadenas se romperán. Los malos hábitos que usted aprendió en casa de sus padres o del entorno, usted será libre. Solo que usted tiene que aprender a vivir con ellos, porque si no, pues si usted no quiere practicar la santidad, el hombre viejo va a querer practicar la inmundicia, y uno de los dos tiene que obedecer diariamente. Por eso el Señor nos invita a depender de Él todos los santos días. ¿Cuál es esa causa que te cautiva? ¿Qué es aquello que te oscurece? ¿Qué es aquello que no te permite levantar manos para adorar a Dios? Quiero orar por ti.